Estamos rememorando una fecha muy importante para nuestra institución, cual es la muerte de don Arturo hace 40 años y un día. Y nos pareció que era muy bueno invitar para este recuerdo, para este homenaje, a dos pensadores como son Horacio González y Norberto Galazo. Creo que no es necesario mayor presentación sobre ellos. Todos sabemos de Norberto, que ha escrito innumerables textos sobre argentinos, muchas veces olvidados por la historia oficial. Norberto es un hombre comprometido con los destinos de nuestro país. Es un hombre que a lo largo de toda su trayectoria ha sido una trayectoria no solo honesta, sino muy consistente, muy coherente. Tuve oportunidad de conocerlo ya hace 41 años con motivo de su libro sobre Ugarte, la primera edición de Ugarte. Antes yo la verdad que había leído algo de él sobre Scalabrini, que es anterior, pero su producción no quedó ahí. Después de esos textos, yo creo que habrá traído unos 10 o 15 más sobre otros pensadores nacionales, sobre militantes nacionales, sobre el futuro de nuestro país. Es un hombre que incluso en las mayores adversidades ha seguido trabajando, ha seguido investigando y no se ha conformado con la situación de marginalidad a la cual muchos pensadores nacionales han sido dejados de lado. En ese sentido persistió y hoy vemos, sobre todo del 2003 a la fecha, cómo está siendo reconocido ya no en los ámbitos más militantes, más comprometidos, sino que está siendo reconocido absolutamente también en otras partes que nunca lo han querido. Y me parece que ese es el mayor de nuestros éxitos. De Horacio no sé qué decir. A Horacio lo conozco un poquito más. Hace 50 años. Sí, desde el 64. Bueno, estudió sociología, ha tenido una militancia larguísima, por supuesto preso, exilado durante la dictadura, y sus textos no se reducen a una perspectiva sociológica, sino que han tocado temas como la literatura, el arte, la ética, y ha tenido permanentemente una preocupación por combinar todos estos aspectos, incluso una ironía fina en sus escritos que todos le admiramos. Ha tenido la preocupación permanentemente que todo eso se combinara de modo tal que fuera un aporte para nuestro pensamiento, un aporte para nuestro futuro como país. Arturo Jauretche fue, y hablo con cierto temor aquí, porque Norberto Galazo es el biógrafo y de alguna manera el sucesor de Arturo Jauretche, y nada de lo que vaya a decir dejó de escribirlo muy bien Norberto. Simplemente quisiera agregar que la vida política de Jauretche, como la de muchos de nosotros, tuvo muchos vuelcos, no es una acumulación lineal de acontecimientos, y es un testigo y partícipe fundamental de muchos años de vida política argentina. Su primer gran participación política es como irigoyenista. Él lo conoce a Irigoyen, pero militando en el movimiento estudiantil, y quizás tardíamente es de los que se lanzan a defender a Irigoyen desde un nacionalismo popular, expresión que comienza a tejerse en aquellos años, en una insurrección que no es la única que hace el Partido Radical en esa época, que es una insurrección sangrienta, antecedida por otras, después de la caída de Irigoyen en 1930, y en este año de 1933, en la localidad correntina de Paso de los Libres, tiene lugar una batalla muy sangrienta. Un puñado de militantes radicales de boina blanca, dirigidos por militares radicales, uno de ellos creo que era el teniente coronel Pomar. Aún hay comités radicales que se llaman teniente coronel Pomar. Intentan derrocar al gobierno de Justo, al gobierno
semiconstitucional de Justo, surgido en elecciones con proscripción del Partido Radical. Y la aviación, que en ese momento dependía del ejército, no había un arma aérea autónoma, ametralla muy salvajemente a todos los insurrectos. De ahí salen los poemas de Paso de los Libres, son poemas gauchescos y al mismo tiempo antiimperialistas, anticolonialistas, digamos. Es la primera vez que el género gauchesco demuestra que pervive, y pervive en términos modernos, es decir, ya son gauchos que no existen en tanto tales, pero que existen en la memoria lingüística del país, que hablan en contra del colonialismo, en contra de la colonia, en contra de la proscripción. Hay un héroe, ahora no recuerdo el nombre de ese héroe, es uno de los que muere, uno de los milicianos radicales que muere, y Jauretche dedica el libro a ese miliciano radical que muere antes de que logren pasar a la localidad de Uruguayana, vecina a Paso de los Libres. Un episodio fundamental de la literatura argentina es el encuentro de Jauretche con Borges en ese libro. Borges, como también es irigoyenista, eso es un hecho sabido, prologa el Paso de los Libres de Borges, y lo prologa en el único punto de contacto que ambos tienen en ese momento, que es la idea del coraje. La idea del coraje es la idea del duelista. En la idiosa historia de América, dice Borges, debo resaltar la gloria de estos hombres de coraje. Ese prólogo después motiva que Jauretche lo retire de las nuevas publicaciones. El peronismo lo separa, indudablemente, pero no deja de ser interesante preguntarse qué hubiera pasado si esa formidable yunta, Borges y Jauretche, unidos por la idea del duelo. En Borges también está la idea del duelo. La idea del duelo revela al sujeto. El que es capaz del duelo se revela en la acción. El que es capaz de pensar la historia como un inmenso duelo, en todas las acepciones de un duelo, es el verdadero político. Eso que quieren decir ellos dos, que nunca se reconciliaron. Perón forja una doctrina. A Jauretche le interesa Perón, como le interesa a Scalabrini, también le interesa Perón, pero los dos hablan otro lenguaje. Scalabrini habla un lenguaje de economista, pero en la economía nacional Scalabrini pone un sujeto colectivo, que obtiene de la literatura argentina también, en este caso de Macedonio Fernández. Es un sujeto metafísico, es un sujeto que busca la emancipación, y al mismo tiempo el archivo de Scalabrini es el de un investigador científico riguroso. Y Jauretche lo busca en una especie de gaucho atemporal que lleva la memoria de la descolonización de un país. Esa es la idea central de Jauretche. En el caso del peronismo, establece su lenguaje, un lenguaje que perdura hasta hoy, que todos los reconocemos, a través de las lecturas de Perón, que son lecturas de índole militar, son lecturas de índole moral, de los manuales morales que se leen en los colegios militares, y al mismo tiempo tiene tramos doctrinarios tomados de las distintas vertientes de la confrontación en el siglo XX. Con eso se hace una cartilla o una doctrina o un conjunto de verdades. Se hacen marchas, se hacen himnos. Y Jauretche y Scalabrini Ortiz eran dos intelectuales que habían fundado un grupo llamado Forja en 1935, con la gran consigna que escribe Jauretche: somos colonia, queremos ser nación. Y por lo tanto, cada uno de ellos sigue hablando su lenguaje particular en el seno del lenguaje del peronismo. Hay una frase de Jauretche interesante que revela su pensamiento desde el punto de vista de la actitud del hombre político. Es sabido su debate con la izquierda, no es un anticomunista, no es un hombre de prejuicios. Incluso muchas de sus consignas tienen el eco de la Revolución Soviética en Jauretche. Pero lo que le critica a la izquierda es que, surgida del movimiento estudiantil en general, o de las universidades, sea un ala de un frente social y político dirigido por movimientos conservadores liberales que no consiguen entender el dominio amplio de la cuestión nacional tal como aparece a los ojos de Jauretche, como un gran frente que involucra un sector de la oficialidad joven, involucra a pequeños y medianos empresarios, involucra a los trabajadores y debería involucrar estudiantes. Y todo eso como gesta del coraje.
como gesta no vinculada a la aplicación de ninguna teoría. Jauretche es como filosóficamente tiene sus fuentes en cierta idea de las verdades empíricas. Hay cierta idea del vitalismo empirista en Jauretche, es decir, son las verdades de la tierra, hay que poner el oído en la tierra para encontrar las verdades profundas de lo popular. Son todas ideas que hoy debemos debatir. Y uno de los cuestionamientos que hace a la izquierda es el tipo de modelo de análisis económico, social y político extraído de procesos de otras latitudes, o de otras regiones, o de otras naciones. Todos los temas de Jauretche son temas limítrofes, son temas de un gran pensamiento que se dirige al peronismo y aceptando el peronismo, pero interrogándolo desde adentro y desde afuera. Se compromete con Frondizi, no vota en blanco cuando Perón indica el voto en blanco desde Madrid. Piensa que con Frondizi se acaba el mito de Perón, llegó a pensar eso. Jauretche después se reconcilia con Perón y termina sus últimos días envuelto en una bandera de Montoneros, porque percibe ahí, quizás en su fuero íntimo podría pensar que ese no fuera el camino, pero hay una cuerda interna bastante misteriosa, quizás él recuerda sus años de juventud y quizás aquella gesta de aquellos jóvenes que hoy podríamos cuestionar de muchas maneras. Sin duda los podemos cuestionar de muchas maneras, pero hay una manera que no deben ser cuestionados y es la manera en que Jauretche no los cuestionó, que es que en ese ideal de la juventud de los años 70 él vio de alguna manera esa capacidad del duelista, esa capacidad de ir por la calle y decirle a un vigilante que lleva preso a alguien, esto no, usted no lleva preso a nadie. Por eso salió envuelto su féretro con esa bandera. Bueno, nada. Se me ocurre decirles desde la política, de que tanto Horacio hablaba. Desde la política nosotros hace 30 años no pensábamos que podíamos tener una universidad o que podíamos tener un hospital Néstor Kirchner, y menos tener un debate como el que estamos teniendo. Y tenemos este debate en función de un proceso político, tanto local, que inició con las transformaciones, como el nacional, que permitió que este acomodamiento que tenía el distrito pudiera llevarse a cabo, ¿no? Y pudiera tener una universidad con más de 14.000 jóvenes estudiando. Entonces, para nosotros tener en Varela a ustedes, exponentes realmente de alta importancia, concepción y política, hablándonos cuando hasta hace 15, 20 años solamente hablábamos si la polenta estaba abrumada o si los fideos estaban pasados, y si en la escuela se educaba menos porque los chicos iban a comer. Bueno, todas esas cuestiones que estaban pasando no hace décadas, hace 11 años, no hace tanto tiempo, parece que fuera tan lejano, pero sin embargo estamos con las posibilidades de mostrar un distrito que algunos dirigentes querían por zona de la pobreza, y hoy estamos instalados en un debate en el cual nosotros queremos inclusive hasta ser mejores de lo que somos ahora. Por eso luchamos todos los días y les agradezco muchísimo. Vamos a compartir las charlas de ustedes con los militantes políticos de nuestro espacio, por eso están filmándolo, para poder distribuirlo y poder de alguna manera esto que ha dicho Horacio y que va a decir Norberto, que puedan participar también otros compañeros, otros estudiantes de la Universidad Jauretche. Yo lo conocí a Jauretche ya por el año 60 o 59, 60, en la época de hace miles de años, eran los chicos, en la época de Frondizi. En el Teatro Fray Mocho, en la calle Bartolomé Mitre, creo, se hacía una mesa redonda en la cual intervenían Luisa Mercedes Levinson, una mujer vinculada a la Nación, una escritora, Héctor Peagosti del Partido Comunista y Bernardo Ezequiel Korenblit, que era un ensayista un tanto frívolo. Yo llegué un poco temprano y vi un hombre corpulento con no una corbata sino un lacito federal puesto en la camisa, que se paseaba nerviosamente esperando a otro señor que llegó al rato, y el otro señor era Hernández Ardegui, que después fue uno de los
quizás el intelectual más importante del siglo XX en Argentina. Y entraron los dos y yo por casualidad fui a sentarme en unas butacas atrás de ellos. Ellos iban con el propósito de hacer la crítica a lo que iban a escuchar. Y los oradores, los que formaban el panel, daban suficiente motivo para eso. Kornblit dijo, por ejemplo, que al pueblo argentino le interesaba solamente la pizza. Y ahí ya hubo una crítica así desde la platea, ¿no?, de parte de Hernández Ardegui. Pero después cuando habló Luisa Mercedes Levinson, que escribía poemas en La Nación en gran medida porque se había casado con un hombre vinculado al diario de La Nación, ella dijo que había gente en la platea que se había expresado como que si ella y los que participaban con ella desconocieran las cuestiones nacionales, que esto no era así, y se puso un tanto nerviosa y fervorosa en su exposición y se cometió un error garrafal porque dijo: tan es así y tan me importa a mí la Argentina que hace pocos días he vuelto de visitar las cataratas del Niágara, en vez de decir las cataratas del Iguazú, donde había efectivamente estado. Jauretche pegó un salto en su butaca, se levantó grandote como era, con esa voz potente y aguardentosa que tenía. Le dijo: no sé hasta dónde cipaya esta mujer que viene a confundir las cataratas del Iguazú con las cataratas del Niágara. Y se armó todo un revuelo en el teatro, que era el objetivo principal de la visita de ellos dos. Y Jauretche, un poco indignado por estas cosas, se largó a la candidatura a senador solo, sin el apoyo de Perón. Consiguió el apoyo que le dio siempre su mejor discípulo y más seguidor con él, que era Darío Alessandro, y consiguió una sigla para presentarse e publicó la segunda parte, digamos, edición del diario del 45, que lo había publicado en La Resistencia en el año 55, y se lanzó a dar discursos en las tribunas. Yo estaba en ese momento había sufrido largos años de enseñanza en la Facultad de Ciencias Económicas, que por supuesto eran liberales, y alguno que otro desarrollista, pero también amigo del capital extranjero. Como, entre otros defectos que tengo, son los de ser hijo único, y además estudiante universitario de aquella época, eran dos pesos enormes sobre una persona. Fui a escuchar a Jauretche pensando que no tenía nada que aprender de Jauretche, porque yo las sabía todas. Entonces Jauretche dijo: el otro día me decía un amigo, en la Argentina llueve riqueza, pero los argentinos estamos todos secos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Y antes que yo le respondiera, me dijo: se explica porque la Argentina está techada. Y tiene dos canaletas enormes, una que va a Londres y otra que va a Nueva York. Entonces se lleva toda la lluvia. Perón no tuvo tiempo, no tuvo poder suficiente, o no quiso, no sabemos. No logró sacar el techo enteramente, pero le hizo un buraco tremendo que los argentinos empezamos a mojarnos. Y este estudiante de Ciencias Económicas se dio cuenta que en ese lenguaje popular le estaban hablando de lo que era el imperialismo y lo que era la redistribución del ingreso. Del imperialismo escuchábamos hablar en la Facultad de Ciencias Económicas contra el imperialismo yanqui, que todavía no tenía gran vigencia, recién había penetrado algo con Frondizi. De la redistribución del ingreso ni hablábamos, porque era un tema que convenía no menearlo por parte de los profesores liberales.
De tal modo que yo me fui caminando por la calle Santa Fe desde Plaza Italia, pensando que había perdido 6 o 7 años de mi vida escuchando estupideces, que él llamaría después sonceras, y que la verdad estaba en otra parte. Eso me llevó a estudiar rápidamente las 2 o 3 materias que me faltaban y decidirme de contador, lo cual no es un estigma porque de un modo u otro mi esposa y mis hijos han vivido bastante tiempo gracias a la evasión de impuestos, que además no deja de ser una forma de debilitar al Estado capitalista. El librito de Moreno me permitió ir a la casa de Jauretche, a Esmeralda 886, Quinto J, a llevárselo. Y Jauretche me dijo que Moreno es una figura un tanto discutida por algunos revisionistas. Esto es una referencia a José María Rosa y a Ferla, Salvador Ferla, que eran saavedristas. Él no tomaba mucha posición en ese momento, aunque después se definió más bien a favor de Moreno, igual que se había definido Scalabrini. Pero ahí me ocurrió otro hecho también que me llevó a empezar a pensar correctamente, porque no sé por qué motivo salió el tema del divorcio. Y yo le dije a Jauretche, usted debe estar a favor del divorcio, ¿no? Yo estoy a favor del divorcio porque soy un divorciado, pero le dije a Jauretche eso, y Jauretche me mira con esa mirada criolla, pícara, y en forma campechana me dice, usted no conoce mucho el país, mi hijo, ¿no? Lo cual era, ya me temblaban las piernas, por eso hay que decirle. Digo, mire doctor, yo tengo 25 años, yo conozco Buenos Aires y Mar del Plata, la verdad es eso, no conozco otra cosa. Bueno, si usted conociera el país, se daría cuenta que el problema del país es casar a la gente, no divorciarla. Porque si usted conociera todo el interior del país, la gente no se puede casar, porque no puede formar familias, porque no hay trabajo permanente, porque este es un país con una cabeza enorme que es la provincia de Buenos Aires y sus alrededores, y un cuerpo raquítico. Entonces, mientras en el interior hay una cosecha, va un chico a la cosecha, pasa 2 meses en la cosecha, duerme en un galpón, un sábado o un domingo va al pueblo, ahí enamora a una chica, tiene relaciones con ella queda embarazada, pero ella está por irse, y él se va, a lo mejor a otra cosecha, a ver si consigue figurar en la nómina municipal de algún intendente conocido, en otro lado, y ella cuando tiene el chico le pone el apellido materno. Nadie se escandaliza, como aquí se escandalizarían en la capital, nadie se escandaliza porque cuando el drama es social, no ofende. Esto era lo común, ¿cierto? Entonces, a esa chica hay que crearle condiciones para que pueda casarse. No le interesa el divorcio. El divorcio es un lujo de la gente de clase media de esta ciudad, me dice. Bueno, yo ya no sabía qué decirle. Y como había hecho alguna incursión muy breve, por suerte, por el Partido Socialista, se me ocurrió hacer una crítica a la sociedad de consumo. Esa sociedad que lleva a que uno vaya al supermercado y compre cosas de las góndolas que no precisan, pero como las ve, las compra, ¿no? Y me dice Jauretche, sí, usted puede tener razón si estuviera en Estados Unidos. Pero cuando usted está en la Argentina, tiene que hablar de la sociedad de no consumo. Acá lo que preocupa es el no consumo, no el consumo. Bueno, ya ahí no había mucho más que hablar. Y además, no lo contaba, pero su enfrentamiento con el desarrollismo había sido fuerte, porque cuando Frondizi había tomado el poder y estaba por tomar el poder, faltaban 2 días, estuvo con Jauretche. Y Jauretche le dijo a Frondizi justamente que hiciera lo que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al poder. Néstor Kirchner se barrió a 26 generales y 12 almirantes, cambió toda la cúpula militar y empezó a gobernar.
y después se deshizo de Duhalde, que era el otro elemento obstáculo para que pudiera gobernar como él quería, ¿no es cierto? Entonces Jauretche le dice: usted da un discurso y remueve la cúpula militar. Y Frondizi le dice que no, pero ha conversado mucho con Frigerio, y que Frigerio parece que tenía una influencia muy especial sobre Frondizi. Lo cierto es que Frondizi asume, y para acceder a un gusto de Clarita, de su mujer, y para no estar presente en las primeras cosas que iba a hacer Frondizi, las cuales era la batalla del petróleo, con la cual él estaba en contra, se va a Europa. Cuando le comunica por teléfono a Frondizi que se va a Europa, Frondizi le dice: venga a cenar. Y entonces va a cenar a la residencia presidencial, y cuando llega, el objetivo de Frondizi era lograr que se reanudase la amistad con Frigerio.